Hey yo, bienvenidos a mi casa, pasad, poneos cómodos y vamos allá con el resumen de este UFC 325 donde Alexander Volkanovski se reafirma como campeón del peso pluma después de derrotar por segunda vez consecutiva a Diego López. Antes de empezar con este resumen, quería comentar una noticia que hemos visto este fin de semana, que es la lesión de Shakhtar Rakhmonov en su rodilla. Se le ha visto otra vez con muletas y para todos aquellos que deseábamos verle pelear pronto, la verdad es que es una pena porque tardaremos bastante en verle. Espero que se recupere pronto, espero que pronto pueda hacer una pelea para reafirmar el buen nivel que estaba demostrando y que pronto le veamos pelear por el cinturón. Antes de empezar con este pedazo de resumen, como no, vamos a empezar con el desustanciado de esta semana. El desustanciado de esta semana se va a ir para uno de los peleadores que ahora es nuevo peleador de la UFC. Hasta este fin de semana no lo era tanto, que es el ganador de la pelea del Road to UFC, Dom Mar Fan. Ese tío dio un auténtico recital de golpes, tuvo una pelea tremenda y desde luego si eso es lo que nos va a dar en la UFC va a ser el nivel de desustanciado que vamos a querer siempre, así que aquí está el desustanciado de esta semana y sin más vamos con el resumen completo. En las early prelims tuvimos las finales del Road to UFC, en las cuales se nos cayó una pelea en el peso mosca que no se dio precisamente porque Aaron Tau falló el peso en 4 libras y media. Se le pilló haciendo trampas porque se le pusieron la cestita esta que les ponen ahora para pesar, para que no se apoyen, y se vio cómo se apoyaba. Y cuando se fue a hacer la foto oficial del pesaje, el comisionado vio algo raro, le hicieron pesarse otra vez sin la cesta y es donde vieron que se había pasado por 4 libras y media, con lo cual se quedó sin pelea. ¿Esto es bueno? No, no es bueno. Creo que es una falta de profesionalidad. Creo que para cualquier peleador que esté en esa situación en la que esté a punto de dar un peso que no va a dar, que él sepa que no lo va a dar, lo mejor es decirlo, comentar a la UFC de, oye, me pasa esto, porque entiendo que le puede pasar a cualquiera no dar el peso por un montón de circunstancias diferentes, pero si ves que no vas a poder, no intentes hacer trampas, dilo, da la cara y trata de resolver la pelea de otra manera, no haciendo trampas. Pero bueno, en estas primeras peleas sí que es cierto que no las pude ver completas, las seguí un poco a modo de escucha a través del canal de mi amigo Pancho Flamenco en su familia del CAO y las voy a comentar un poco por encima, pero tampoco puedo decir mucho más porque no estuve viéndolas completas ni realmente atento a ellos. La primera pelea teníamos a Sulan Gragbov versus Laurence Louis en el peso gallo. Se llevó esta pelea y esta final del Road to UFC Laurence Louis de una manera parece que bastante bien, aunque Sulan Gragbov, por lo que estuve viendo, celebraba mucho la victoria, pero fue para Laurence Louis y aquí tenemos este nuevo peleador. Chihiro Nakamura versus Sebastian Slasay en el peso pluma. En esta final se la llevó Nakamura con una tremenda rodilla. Yo creo que esto, no vi la pelea completa, pero sí que vi el clip en el que está la finalización. Y sí que es cierto que a mí me da la sensación de que él intenta tirar una patada que se convierte en rodilla en el trayecto y que deja a Sebastián Slasay medio muerto en el suelo. Otro buen peleador que creo que llega para UFC y también, pues como los anteriores y el siguiente, con muchas ganas de verlo. La siguiente pelea fue la de Sang-Won Kim versus Dom Marfan en el peso ligero. Esta pelea sí que la pude seguir un poco más, sí que vi algo de ella, fue muy buena pelea, hubo muchísimos intercambios y Don Marfan, un tío súper divertido. Ya os digo que entraba al trapo con todo, muy activo, un desustanciado, como he dicho antes, así que con muchas ganas de ver sobre todo a este peleador en las carteleras ya de UFC, a ver qué es lo que nos trae. Y para terminar con las early prelims teníamos a Canofly versus Giza en el peso pluma. Creo que fue una muy buena pelea, muchísimos intercambios, se dieron con todo. Se la llevó Ofli por decisión mayoritaria, hubo un juez que le dio empate y los otros dos se la dieron a Ofli. Yo creo que, por lo que vi, esta tampoco la seguí completa del todo, pero por lo que vi yo creo que Giza también hizo muy buen papel. Y bueno, pues oye, a lo mejor se la podía haber llevado cualquiera. Aún así, como decimos siempre, hay que verse todas las peleas, porque en las early y en las prelims, aunque la gente no sea tan conocida, los peleones son tremendos.
Así que estas, en cuanto que podáis, si está en vuestras manos, intentar verlas porque fueron buenas peleas. Yo no las he visto completas, pero lo que vi, he de decir que estuvieron muy bien. Vamos allá con las preliminares. En la primera preliminar teníamos a Jonathan Mikalev versus Oban Elliott en el peso welter. Una diferencia muy clara de velocidad y poder de golpeo. La velocidad para Elliott, pero con un solo golpe Mikalev consiguió un knockdown en el primer asalto. En el segundo fue algo todo muy parecido, tenía más velocidad y golpes Elliott, pero no parecía que hiciese daño, parecía que estaba pegando con almohadas. Hasta que Mikalev consiguió llevarse la pelea al suelo, coger la espalda y ganar la pelea durmiendo al galés con un mataleón, que la verdad es que la transición fue muy bonita. Este Oban Elliott venía con muchísimo hype y parece que se nos ha quedado un poco en el limbo de lo que podía haber sido, un what if, quizás. Pero bueno, veremos si es capaz de reponerse o no y veremos a ver hasta dónde puede llegar Jonathan Mikalev. Siguiente pelea. ¡Ay! ¡Qué gusto! Jacob Malkoun versus Torres Fraudney, que le digo yo, en el peso medio. Un combate muy dominante por Jacob Malkoun. Finney no sacó absolutamente nada de lo que solía hacer. Sí que es cierto que intentó algo de intercambio, pero la lucha, que es precisamente su fuerte y por el que no nos gusta a nadie, no la usó para nada. Y lo único que vi de Finney en algunos momentos es intentar hacer volados, intentar conectar algún golpe de poder, pues porque la verdad es que con la musculatura que tiene ese hombre, si te conecta un golpe te tiene que mandar a dormir casi seguro. Yo, para mí, es el peleador que menos me gusta de toda la UFC, casi 100%. Obviamente no conozco todos, pero de los que he visto tenía muchas ganas de verle perder. Parece ser que sí que había una lesión de rodilla, que creo que será en el segundo asalto, si no recuerdo mal. Pero aún así, no sé, yo, para mí, le podían cortar perfectamente, o si no le cortan, por lo menos en la siguiente pelea, o que dé algo, o si no, ahí ya sí, mira, córtale. Porque si lo que queremos es espectáculo, desde luego que Finney no lo dio. Este Malcolm tampoco es que fuera espectacular, pero bueno, yo creo que el tío por lo menos buscaba algo más en la pelea y demás. Siguiente pelea, Cam Rowston versus Cody Brundage en el peso medio. Rowston, con una clara ventaja con la distancia, en el primer asalto, sin mucho, conseguía meter la presión, esta jirafa que le llaman, jirafa de asalto, pero es en el segundo donde sacó todo el arsenal y consiguió la finalización por TKO, después de llevarse el suelo a Cody Brundage y castigarle con Ground and Pound. Decir que este peleador, tal como comentaban en la retransmisión, tanto Gonzalo Campos como César Alonso y Jorge Lera, que tiene un estilo muy, muy, muy similar a Israel Adesanya, y la verdad es que eso gusta, porque al final, cuando Adesanya era el Adesanya de verdad, el que estaba haciendo el camino hacia el título, nos gustaba muchísimo ver cómo peleaba, las esquivas que tenía, los golpes que daba y demás. Así que aquí tenemos a alguien que empieza a generar hype y que hay muchas ganas de seguir viéndole, a ver hasta dónde puede crecer. Un peleador que, por cierto, perdió en el Dana White Contender Series contra Terence Finney. Así que bueno, cosas que pasan en la vida. Siguiente pelea, Junior Estafa versus Billy Elecana en el semipesado. Ya dijimos en la previa que esta pelea tampoco no nos interesaba demasiado en ello, pero bueno, en el primer asalto parecía que Tafa venía más fino, estaba mejor en striking. Yo creo que se llevó el primer asalto a base de un striking medido, calmado, bueno. Pero bueno, en el segundo asalto es Elecana el que consigue llevar al suelo a Junior Tafa, y con una transición muy facilita se lleva la victoria. Junior Tafa se queda con un récord de 6-5, tiene que ser cortado de la UFC ya. Puede que sea muy bueno para Karate Combat, pero no para las MMA. Así que, bueno, y este Billy Elecana pues tampoco nos decía demasiado, por lo menos en mi caso. Así que bueno, tampoco tengo muchas ganas de volver a verle. Y ahora sí que sí, entramos de lleno con la cartelera estelar. En el primer combate de la cartelera estelar tenemos a Killian Salkill versus Jamie Mullarkey en el peso ligero. Este Killian Salkill, que venía con un hype tremendo, con esa high kick conseguida en su pelea anterior, que tremendo KO para mí, como ya dije, el mejor KO de 2025, venía con las ganas tremendas de llevarse la pelea. Sorprendentemente empezó el combate con el derribo, Killian Salkill, cosa que creo que nos sorprendió a todos porque esperábamos que se diese todo al striking,
pero empezó tirando el derribo y bueno, pues algo sorprendente. Mullarkey mostró su experiencia, después de un clinch es Salkiel el que realiza un precioso derribo de cadera, algo a mí me recordó un poco a los derribos que se hacen en judo, seguramente no, pero de esa manera, metiendo la pierna entre medio para trabarle y demás. Y a partir de ahí fue haciendo una transición hacia la espalda para conseguir un neck crank y demostrar que no solo tiene striking, que también tiene lucha, y pidiendo un top 15 que creo que, oye, sí que se lo empieza a merecer ya. Así que con muchísimas ganas de ver a este hombre otra vez, que además yo creo que le vamos a ver pelear dentro de poquito. Siguiente pelea, Tai Tuivasa Bam Bam contra Talison Teixeira en el peso pesado. Salía Tuivasa con todo, no le salió bien, Talison le derribaba enseguida, demostraba mucho Teixeira que es más completo que Tuivasa con ese control. A falta de un minuto sí que del primer asalto se ponen de pie, pero no dio tiempo a mucho más. En el segundo asalto Teixeira no mostró mucho más de lo que ya había mostrado en el primero, consigue un derribo y con el control pues tiene casi todo lo que tenía en esa pelea. No castigó de una forma contundente, pero bueno, y de esta manera llegamos al tercero. Llegaron al tercero bastante cansados los dos. Yo creo que Tuivasa tuvo los mejores golpes, incluso haciendo temblar a Teixeira a veces, pero estaban los dos fundidos de cardio. Como leí alguna vez en alguno de los comentarios durante la retransmisión por X, Tuivasa, si hubiese sido el Tuivasa de hace 3-4 años, Talison Teixeira habría caído. Para mí Talison Teixeira le queda mucho camino por recorrer para llegar al top bueno del peso pesado. Es cierto que es muy joven, que tiene mucho que mejorar, pero necesita cardio porque se le vio fundido en casi toda la pelea. Siguiente pelea, la pelea del pueblo, Rafael Fiziev versus Mauricio Ruffi, que a mí me dejó fastidiado, la verdad. Tenía mucha fe en Rafael Fiziev, Mauricio Ruffi consiguió ese KO. Pero bueno, esta pelea se dio en peso ligero, tuvieron muchísima tensión y respeto entre los dos peleadores. Rafael Fiziev mostró un muy buen pateo, Ruffi estaba esperando su momento todo el tiempo, unas contras las lanzaba de una manera súper rápida, muy bien en ese aspecto Mauricio Ruffi. Y en el segundo la tensión fue muy parecida. Ruffi sí que es cierto que fue de menos a más. En el primer asalto también le pasó, pero yo creo que en el segundo es donde se nota ese menos a más de la pelea. Y con una derecha terrible que llega a toda la cara de Fiziev, le pone a templar y consigue el TKO con Ground and Pound cuando lo para el referee. Para mí, decía Christian MMA en X que no le había gustado la pelea, a mí quizás tampoco. No me gusta ver las peleas que se deciden por un tío que no tira un golpe y de repente tiene un golpe y ya. Me gusta que haya intercambio, creo que Rafael Fiziev propuso mucho más, creo que metió la presión, creo que es más completo que Mauricio Ruffi. Pero sí que es cierto que, bueno, que el poder de golpeo que tiene Ruffi es innegable, que esas contras que tiene son súper rápidas, recordando mucho a lo mejor a Conor McGregor o a Sean O'Malley, que también tiene muy buena esa contra, lo único que con la derecha. Y bueno, sigue escalando en el top, se desquita un poco de esa derrota que tuvo y veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Yo ojalá que Fiziev se pudiera reponer pronto de esta derrota, de las lesiones que ha tenido, porque creo que tenía muy buena carrera y con esa lesión de rodilla que tuvo se le truncó bastante, pero bueno, es lo que hay, es el mundo de las peleas y es así. Siguiente pelea, una muy buena pelea entre Dan Hooker y Benoit Saint-Denis, también en el peso ligero. Empezó mejor Hooker, yo creo, poco a poco Benoit Saint-Denis va mejorando en la pelea, usando la lucha. En los momentos que tienen muchos intercambios, Hooker es muy peligroso, como viene demostrando siempre. Él es un tío que no cae, por norma general, entonces si tú no caes y eres capaz de conectar, pues a lo mejor haces que caiga el otro. En el segundo asalto salió mejor el francés y después de codos y Ground and Pound termina finalizando la pelea. Intentó dentro de ese Ground and Pound, dentro de cuando estaba ya encima de Hooker, intentó finalizar la pelea con varios triángulos que no consiguió, porque se ve que ahí Hooker hizo un buen entrenamiento después de su última derrota. Pero bueno, esta pelea que se lleva el francés, que andaba pidiendo ya el cinturón en la pelea anterior y en esta pues también,
pero yo creo que todavía le queda una peleita más para llegar al cinturón, pero desde luego, después de las derrotas que tuvo, ha mejorado, viene con un hambre diferente y muestra lo que tenía que hacer, la verdad. Creo que va a dar que hablar en ese top 5 de la UFC. Y por último nos vamos a la pelea del título, Alexander Volkanovski versus Diego López 2. Yo dije en la previa, si Volka hace lo que Volka hace, se lleva la pelea, y fue así. Diego López no arriesgó demasiado, sí que es cierto que tuvo algún intercambio en algún momento, pero creo que tenía que haber ido mucho más a por la pelea. Sí que es cierto que él fue el que puso la presión, estuvo más tiempo en el centro de la jaula, pero no fue capaz de acortar la distancia lo suficiente ni de tener unos intercambios lo suficientemente largos como para hacer daño a Volkanovski, que es un maestro manteniendo la distancia y puntuando. Volkanovski ya yo creo que se postula como la cabra del pluma, sin ninguna duda, igualando las defensas que ha hecho José Aldo, y que va a seguir defendiendo al menos una vez más. No sabemos si ganará o perderá, pero al menos va a hacer una defensa más. Diego López se queda corto, se queda un palmo de la orilla siempre. Le falta el ir a por él. No puedes plantear exactamente la misma pelea que has planteado en la primera pelea. Necesitas más. O al menos yo lo veo así. Así que bueno, en este caso, pues Volkanovski sigue manteniendo el título. Creo que Diego López podrá llegar a ser campeón, pero el día que se retire Volkanovski. Y de todas maneras viene gente por detrás potente, así que bueno, veremos lo que pasa en el futuro. Por el momento esto es lo que nos quedamos. Esta semana tendremos otro vídeo que será la previa del siguiente UFC Fight Night, que la verdad es que pinta muy bien, en el que tendremos en la pelea estelar a Mario Bautista contra Vinicius Oliveira, y en la coestelar un tremendo peleón entre Amir Albazi y Kiyoshi Horiguchi. O sea, tremendo. Eso en un par de días o 3 estará por aquí, por el canal, toda la previa de esa cartelera. Así que nada, os espero por aquí, comentarme qué os ha parecido esta victoria de Alexander Volkanovski, si Diego López podía haber hecho más o no, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!